tienes libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y dices, estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levanta sus manos aquí.
buenas tardes. En esta hora de la tarde, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque ya está transcurriendo una vez más un día en nuestras vidas y se está finalizando este miércoles santo. Gracias a Dios por la vida que nos ha permitido. Gracias a Dios porque Él ha sido fiel para nuestras vidas a estos momentos de la hora del día. Así es que, mis amados hermanos, tengamos un corazón siempre agradecido a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo vamos celebrando esta semana de la Pascua? Estamos reflexionando en cuanto a nuestra vida. Estaremos reflexionando, estaremos tomando el principio de la palabra para poder reflexionar en cuanto a esta semana de la Pascua que se está celebrando acá en Guatemala. Así es que queremos aprovechar este momento para que podamos reflexionar en cuanto al tema ¿quién es Jesús? Jesús es el hombre que desafió al mundo y confronta la vida de cada uno de nosotros. Así es que, mis amados hermanos, vamos a estar meditando por un corto tiempo en cuanto a este tema, ¿quién es Jesús? Pues queremos recordarles por un momento que en nuestra tierra hay una cultura, la cultura de realizar el día de hoy el pan, ese proceso que lleva el pan, medio mundo en nuestra tierra pues está acostumbrado a hacer su propio pan, mientras que unos están trabajando el pan, otros están preparando la miel para que el día de mañana, Jueves Santo, se pueda desayunar con pan y miel. Esa es la cultura que tenemos allá por la tierra donde el Señor nos permitió nacer y vivir por un periodo largo de vida allá en San Marcos. Pues toda nuestra juventud la pasamos por allá trabajando en la obra del Señor, haciendo que la obra creciera en aquella época. Y qué bendición es el poder trabajarle a nuestro Dios en una forma temprana, y continuamos todavía a pesar de nuestra edad. Siempre nos apasiona el poder trabajar en la obra del Señor, específicamente en este don que el Señor nos ha provisto, el don de la enseñanza. Así es que, mis amados hermanos, mientras que podamos pasar por un momento en cuanto a la palabra del Señor, quisiera que escuchemos esta otra alabanza a esta hora de la tarde. Tus manos como hijo, levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá, y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien, porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no
bendición es el saber que el amor de Dios está a favor de cada uno de nosotros como seres vivientes que estamos sobre esta tierra imperfecta. El amor del Padre es enorme, es inmenso. Y pues en celebración de esta semana de la Pascua, pues hemos elegido este hermoso tema haciendo una interrogante: ¿quién es Jesús? Y la verdad es de que en esta época en que estamos viviendo, muchas personas, pero muchas personas apartan esta época, algunos para salir a visitar a sus familiares, otros para salir a pasear, aprovechando el feriado de esta época, y otros están también ocupados en las culturas de la religión. Medio mundo escoge su propia vivencia en esta época en que estamos viviendo. Generalmente muchos tienen en su mente eh, el tema de esta semana, el tema central es Jesús. Pero lamentablemente muchas personas ven esta semana en una forma superficial, algunos ocupados en su cultura religiosa y, como ya decía, otros aprovechando el tiempo de descanso. Pero la verdad es de que en esta época es muy difícil, y si no muy difícil, pues por lo menos muy pocos ciudadanos, muy pocos creyentes podemos mencionar en esta hora, que aprovechan esta época para poder reflexionar en cuanto a la vida de Jesús en esta última semana que él vivió sobre esta tierra. Es necesario que nosotros no estudiemos en una forma superficial los hechos que se dieron en esa época, sino es necesario que nosotros profundicemos en cada uno de los temas, en cada momento en que Jesús vivió, enfrentó muchas cosas el Señor Jesús durante esta semana. Así es que la interrogante es entonces: ¿quién es Jesús? Pues punto número uno, tenemos para reflexionar en esta hora que Jesús fue un hombre que enfrentó un juicio ilegal. Y eso lo vemos ahí, por ejemplo, en Marcos capítulo 14 y en su versículo número 1. Ahí vemos que hay personajes que toman parte de esta escena muy importante que el Señor quiere que usted y yo podamos recordar y reflexionar también. En este versículo están, por ejemplo, los sacerdotes y los maestros, dos líderes religiosos, dos líderes que tenían que velar en aquella época a que las leyes se cumplieran de acuerdo a lo que está escrito en cada una de esas leyes que en aquella época existían. Y lo mismo, el día de hoy tenemos esas leyes establecidas, diferentes en cada país, pero aquí en nuestra tierra también hay leyes escritas con el propósito de que todo ciudadano pues podamos vivir en una forma ordenada y en una forma segura. Pero veamos qué es lo que pasa en aquel momento en que Jesús enfrentó a estos personajes. Estos personajes, como lo son los sacerdotes y los maestros, eran líderes religiosos, como ya mencioné. Pero estos líderes estaban interesados en que Jesús tuviera un juicio imparcial. Según ellos, Jesús tenía que morir. Y por lo tanto, en la mente de cada uno de estos líderes estaba la idea
de poder apresar en una forma secreta y matar a Jesús. Ellos ya habían establecido, ellos ya habían determinado el final de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué lo querían matar? ¿Por qué querían quitarle la vida a Jesús? Simplemente porque Jesús no se acopló a esas ideas, no se acopló a esa cultura de pecado de los religiosos, porque saben una cosa, mis queridos amigos y hermanos, que estos líderes estaban interesados siempre en poder alcanzar sus intereses personales, intereses de riquezas que ellos tenían como meta, como objetivo, en ese liderazgo en que ellos estaban en aquel momento. Por esa razón es de que Jesús siempre los enfrentó. Jesús siempre les remarcó lo incorrecto que ellos estaban haciendo, no solamente a nivel de esa ciudad, sino que estaban dañando a las mismas personas que llegaban al santuario o al templo. El Señor Jesús no se acopló a ellos. Por eso es de que Jesús siempre les enseñaba y les reenmarcaba sus errores. Y esto no les gustó a los líderes. Esto no les gustó y por esa razón es de que planearon quitarle la vida a Jesús. Y la forma como lo estaban haciendo era una forma ilegal. Torcieron las leyes. En aquella época, uno de los principios que tenía la ley era de que todo aquel que era arrestado tenía que someterse a un juicio y demostrar y ser vencido en un juicio legal, mostrar en ese juicio su culpabilidad. Mientras tanto, mientras no se daba ese juicio, la ley decía que era inocente hasta que no se le mostrara todo lo contrario. Pues estos hombres torcieron la ley. Estos hombres empezaron a trabajar y empezaron a torcer el principio de aquellas leyes de aquella época. Ahora, ¿cómo estamos en estos tiempos en que estamos viviendo? ¿Cómo estamos en cuanto a las leyes de nuestro país y de los diferentes países del mundo? Vemos que hay muchos pueblos, muchas clases de sociedades que siguen con esta cultura de violar las leyes. Vemos siempre que todos aquellos que tienen la oportunidad para cumplir y hacer cumplir las leyes en cada uno de los países, vemos que no lo hacen. ¿Por qué? Porque al igual que estos personajes de Marcos capítulo 14, versículo 1, al igual que ellos, siempre buscan sus propios intereses. Y hay de aquel que no se acopla a sus ideas, hay de aquel que no está unido a sus pensamientos, hay de aquel que tiene diferentes pensamientos legales, diferentes pensamientos en hacer cumplir la ley tal y como está escrito en el país. Por esa razón es de que en nuestros tiempos modernos han habido muchas personas que han fallecido porque han sido perseguidos, y hay muchas personas que están encarcelados o encarceladas en una forma ilegal. Hay muchas personas que están sufriendo persecución y han tenido que salir de su propio país. ¿Por qué? Porque no hay una correcta justicia
aplicable dentro de las diferentes sociedades que estamos formando este mundo. Oiga lo que dice en Marcos capítulo 14 y versículo 1, dice: faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Ese primer evento es un evento muy especial para el pueblo judío. La Pascua era una gran fiesta en donde medio mundo, o sea, todos los judíos, son llamados para poder celebrar esta enorme fiesta, que no quiero explicar a profundidad qué significa esta fiesta para los judíos, pero sí es muy importante que todos los judíos tenían que celebrar esta fiesta. Pero lo que quiero que nosotros notemos es la actitud de estos sacerdotes, y oiga lo que dice el texto: los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, o sea, los licenciados, los abogados, todos los que tenían conocimiento de las leyes, de la ley, dice aquí, de la ley religiosa, seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. ¿Nota usted por qué Jesús permite estos pasajes? ¿Por qué nuestro tema es ¿quién es Jesús? Pues bien, Jesús aquí nos está revelando la realidad de nuestro corazón como seres humanos. El ser humano, por causa de buscar sus propios intereses, no le interesa cumplir y hacer cumplir las leyes. El ser humano tuerce las leyes con prácticas llenas de mucho interés. Y por esa razón es de que hay tanta pobreza en los países del mundo. ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque no se cumple con la ley. ¿Por qué hay tanta violencia dentro de los países? Porque no se quieren sujetar a las leyes. ¿Por qué hay temor de poder caminar con toda la libertad? Porque las personas que están afuera de nuestra casa, de nuestro hogar, no están sujetas a la ley. Y aquí el Señor Jesús nos está remarcando que estos sacerdotes y maestros están fuera de la ley. Mis amados hermanos y amigos, cuando uno pregunta ¿por qué el mundo sufre? Como en el caso de Ucrania y Rusia, tantos fallecidos en esta guerra, que es una guerra inútil. ¿Por qué se dan esas batallas, esas guerras? Porque no respetamos las leyes de otros países. Porque nos creemos como dioses sobre esta tierra y pensamos que como dioses tenemos la razón. Por esa razón es de que nuestra pregunta es: ¿quién es Jesús? Jesús es el hombre que desafía al mundo, que nos desafía a nosotros a que podamos reflexionar en cuanto a este principio de la ley. ¿Por qué no nos sometemos a esta ley? Oiga lo que dijo el apóstol Pablo, y esto lo está padeciendo no solamente Guatemala, sino lo padece todo el mundo, todos los países del mundo. ¿Por qué no nos sometemos al principio de la ley o las leyes de los países? Y aquí está la respuesta que dijo Pablo en Romanos capítulo 3 y versículo número, por ejemplo, número 10.
Dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿Cuál es la razón por la cual no nos gusta estar sometidos conforme al principio de las leyes que están establecidas en los países? Porque no hay justicia en nuestras vidas. Porque no hay en este mundo ni un hombre justo, ni una mujer justa. Todos somos pecadores. Y dice el apóstol Pablo, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. ¿Por qué violamos las leyes? Porque nuestro ego nos domina a nosotros como seres humanos, número uno. Y número dos, ¿por qué nuestro ego nos domina a todos nosotros como seres humanos? Porque no buscamos de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, nadie busca a Dios. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que las leyes no se respetan en los países. Porque nadie quiere buscar de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, por ejemplo, allá en su capítulo 6 de Romanos, y encontramos en el versículo número 23, ahí está una ley, la ley divina. ¿Qué es lo que viene para cada uno de nosotros los que estamos violentando las leyes? Porque el violentar las leyes terrenales es violentar las leyes divinas. Por eso el apóstol Pablo nos dice ahí en 6:23 de Romanos, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Ahí está legislado la ley divina, que todo aquel que vive constantemente bajo su pecado, el pecado es muerte. Hay una sentencia de muerte. Hay una ley de muerte establecido en el principio de la ley de los mandamientos de Dios. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí notamos que el Señor está mostrándonos primero el principio de ley, que todos aquellos que violentamos las leyes terrenales, hay una ley divina que está condenando el pecado del ser humano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y en el 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios se llama Cristo Jesús. Dios dando una oportunidad para todo aquel ser viviente, para todos los seres humanos. Pero ¿qué es lo que se requiere? Lo que se requiere es que reflexionemos cómo estamos en verdad delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de una sociedad? ¿Seremos de bendición para nuestra sociedad? ¿Será que con estar sometidos bajo la ley terrenal yo pueda ser bendición para mi nación? Claro que sí. Allá en Romanos, en su capítulo 13 y en sus primeros versículos, demanda Pablo a cada uno de nosotros ahí en Romanos. Solo déjeme buscarlo, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¿Nota eso?
Aquí Jesús en estos pasajes de Marcos capítulo número 14 y versículo 1 nos está mostrando cómo él enfrentó un juicio ilegal. Y fue ilegal porque aquellos sacerdotes y los maestros estaban ya condenando sin antes juzgar a Jesús para declararlo como culpable de lo que lo acusaba. Sin embargo, Jesús nos está diciendo, ¿notas cuál es el corazón del ser humano? El corazón del ser humano es injusto y que por lo tanto dice que todo aquel que violenta las leyes es digno de muerte. Está escrito en la palabra del Señor. Así es que para ir finalizando en esta hora de estudio de la palabra del Señor, quiero hacerte algunas preguntas, querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has sido transformado? ¿Has dado media vuelta para no seguir en el camino injusto? Porque es necesario que reflexionemos. ¿Somos justos dentro de nuestra casa? ¿Somos justos con nuestra esposa y con nuestros hijos? ¿Somos justos con nuestros vecinos? ¿Somos justos con nuestros amigos? ¿Cómo está tu corazón? Querido amigo, querido hermano, eres uno de los habitantes de esta tierra que promueven la legalidad dentro de cualquier país en donde nos encontremos, o los violamos. Déjame decirte que mientras el hombre anda en esta área, en una forma oscura, las sociedades seguirán sufriendo de una o de otra forma. Por eso Jesús quiere que tú y yo reflexionemos en esta hora. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Será que nuestro corazón es justo o es injusto? Y déjame decirte, querido amigo y hermano, que lamentablemente en todas las áreas donde se mueve el ser humano es injusto. Porque en este tema, en este versículo nos habla de sacerdotes y los maestros religiosos. Aún hay injusticia en el área religiosa. Hay injusticia aún dentro de la casa de Dios. Porque nuestros pensamientos carnales nos llevan a ser personas injustas. Pero la sentencia está dicha aquí en la palabra, que todos aquellos que se rebelan en contra de la ley que Dios ha puesto, es digno de muerte, dice el Señor. ¿Cómo poder evitar esta muerte, esta condena? Déjame decirte, querido hermano y amigo, que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué tienes que hacer? Recibir a Jesús dentro de tu corazón, porque todas las injusticias emanan del corazón, emanan del centro del corazón. Y por eso es de que Jesús
busca tu corazón. Por eso es que Jesús anhela entrar en tu corazón, porque Dios quiere limpiar tu corazón y quiere transformar tu vida para que seas un hombre justo y puedas ser de bendición para tu nación, para tu propia familia, para el área donde tú trabajas. Vas a ser de bendición porque vas a actuar en una forma justa, en una forma cabal, porque estamos sometidos bajo las autoridades que Dios ha dejado sobre esta tierra. Que el Señor nos ayude a tener siempre corazones llenos de mucha bendición para nuestra nación, para nuestro país. Así es que vamos a escuchar esta última alabanza y que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo. Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor nos ayude a tener en esta tierra una vida justa y que también nos propongamos a estar sujetos a nuestras leyes de nuestro país. Que el Señor les bendiga y adelante con Cristo Jesús.